Lima, su esposa Persia, todo ese cariño, ese afecto. Como les decía el hermano, yo soy Juan José Pérez, soy pastor de la Iglesia Bautista de la Gracia, o uno de los pastores allá. Mi familia está por aquí conmigo, mi esposa Ilka, mis hijos Lía, Calé, Samuel, mi hermana Heidi, mi cuñado y sus hijos también, o sea, mis sobrinos. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. De hecho, le traemos saludos de parte de nuestra iglesia. Y estoy seguro que esta va a ser una mañana de bendición, como ya lo ha sido hasta ahora, y de mucho regocijo. Yo les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Voy a leer los versículos 21 al 23. Vamos a hacer una pregunta después de leer, una o dos preguntas, y vamos a orar. Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré claramente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Amado hermano, tú y yo estamos seguros de ser cristianos. Piénsalo por un momento. Muchos de nosotros podemos decir que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, pero la pregunta es, ¿tú y yo estamos seguros de que Él nos ha aceptado a nosotros? ¿Alguna vez te ha dado temor pensar que en el día que tengas que ver el rostro de Cristo, tengas que escuchar estas palabras? Definitivamente, no sé tú, pero yo he sentido temor. Así que en esta mañana, precisamente vamos a hablar de cómo estar seguros de que somos cristianos por la palabra de Dios. Vamos a orar y a pedirle al Señor que dirija nuestro estudio. Padre, te damos gracias porque hasta aquí tus muchas misericordias han sido con nosotros. Ellas son nuevas cada mañana. Padre, tenemos que confesar que ha sido por tu bondad, que ha sido por tu gracia que no hemos sido consumidos. Porque lo que nosotros merecíamos, tú se lo diste a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y he aquí que en Él tenemos hoy perdón, redención, reconciliación, adopción, con la firme convicción de que un día estaremos con Él para siempre. Te rogamos, toma tu palabra en este momento, en esta mañana, y séllala por tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Queremos, oh Señor, no solamente decir que somos cristianos, queremos vivir como lo que decimos ser, queremos vivir a la altura de nuestro llamamiento, el llamamiento que tú nos has hecho en Jesucristo, porque es en sus méritos que te lo rogamos. Amén. Hermano, voy a repetir la pregunta nuevamente. ¿Podemos nosotros estar seguros de manera efectiva que nosotros hemos sido salvados por Dios? Podemos decir de manera efectiva que así como nosotros decimos haber aceptado a Jesús, que Él nos ha aceptado a nosotros. Muchas veces decimos que conocemos al Señor, pero la pregunta es, ¿Él nos conoce a nosotros? Porque hay una triste realidad. Muchos le dirán: hicimos esto o aquello, y Jesús les dirá: nunca os conocí. Y vuelvo y repito, no sé ustedes, pero al leer estas palabras, a veces mi corazón se llena de temor. Y en esta mañana, simple y sencillamente, quisiera compartir qué es lo que Dios usa para quitar esos temores de mí, y espero que en ustedes también. No es una pregunta sencilla.
Hay personas que insisten y que dicen que nunca podemos tener absoluta certeza o seguridad, que lo mejor que podemos hacer es esperar lo mejor, pero no más de ahí. Hay otros incluso que dicen o afirman que nosotros decir que estamos seguros de nuestra salvación equivale a ser culpables de orgullo, a ser arrogantes, dicen algunos. Pero al final, hermano y hermana, a usted y a mí no nos debe interesar mucho lo que dice la gente. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? Bueno, pues yo voy a dar una respuesta sencilla y el resto de este mensaje es probarlo bíblicamente. ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia nos promete claramente seguridad, y esa seguridad de salvación no es incompatible con la humildad, o dicho de otra forma, es posible tener seguridad de salvación y ser humildes. De hecho, vamos a ver que si mi seguridad y tu seguridad están sobre el fundamento correcto, eso es humildad. Lo vamos a ver. Dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 12: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. De hecho, podemos entonces tener este tipo de certeza, este tipo de seguridad. El libro de Primera de Juan se escribió precisamente con ese propósito. Dice Juan: estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Bíblicamente hablando, podemos tener seguridad de que tenemos la vida eterna que Dios nos ha dado en Jesucristo. Y esto puede parecer un poco extraño, porque para algunos de nosotros vida eterna es sinónimo del cielo. Y realmente es eso lo que enseña la Biblia. Mira, mi hermano, la Biblia dice en Juan 17 que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que tú tienes ahora mismo, o puedes tener ahora mismo, la vida eterna en el cielo. Simple y sencillamente, esa vida que ya tienes va a ser completada o perfeccionada, pero la tienes desde ya. Y hay varias razones que indican claramente que es deseable tener esa seguridad. ¿Cuál seguridad? La seguridad de que yo tengo vida eterna. ¿Por qué es deseable? Bueno, si Dios quiere que nosotros disfrutemos de la vida eterna que ya tenemos, entonces con seguridad Él quiere que lo sepamos. ¿Cómo así? No me imagino un hijo que viva dudando del amor de su padre y que su padre esté tranquilo con eso. Una de las cosas que los padres más deseamos es que nuestros hijos sepan que aunque ellos han fallado, aunque han pecado contra nosotros, queremos que ellos sepan que les seguimos amando, que son nuestros hijos, que nosotros somos sus padres, pase lo que pase, y de que nada ni nadie va a poder romper ese lazo filial entre nosotros. Pues le tengo una noticia: Dios es nuestro Padre. Y Él está interesado en que nosotros disfrutemos la vida que hoy tenemos. ¿Qué es la vida eterna? Tener comunión con Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y parte de ese disfrute es la seguridad de que en aquel día Él no nos va a decir: apartaos de mí, sino que somos sus hijos. Además, la Biblia constantemente nos ofrece paz y tranquilidad de ánimo. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 versículo 1? ¿De dónde viene esa paz que hoy disfrutamos? Oh, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón dice Pablo en Romanos 5 que nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene una tribulación a tu vida, ya no deberías estar pensando: esta tribulación es porque Dios está airado conmigo. No,
La ira que Dios tenía contra ti, Jesús la absorbió. Ahora mismo entre tú y Dios hay una palabra, se llama paz. Paz para con Dios. Y definitivamente es sumamente vital para esa paz interior que tú estés seguro de que tienes esa vida eterna que Dios te ha dado en Cristo. Y además, para ayudar a otros, esta seguridad es deseable. La pregunta es, ¿cómo indicarle a otros el camino si nosotros mismos no lo conocemos o no estamos seguros? Así que tenemos vida eterna. La vida eterna está en Jesucristo, es tener comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo. Es verdad que esa vida eterna se va a completar en el cielo, pero empieza aquí y ahora. Y Dios quiere que tú la disfrutes ahora, y parte de ese disfrute es tener la seguridad de que Él te ha dado esa vida en Jesucristo, y Él quiere que tú compartas esa seguridad con otros. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón. ¿Y cómo yo lo sé? Está bien, la Biblia lo dice. La pregunta es, ¿cómo yo sé que yo tengo la vida eterna? ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? ¿Cómo yo puedo estar seguro de que en aquel día Jesús no me va a decir, apártate de mí que nunca te conocí, hacedor de maldad? Bueno, podemos tener esa seguridad, y esta seguridad es como una mesa con 3 patas. ¿Ustedes han visto un trípode? Un trípode donde se pone una cámara tiene 3 patas. De igual manera, nuestra seguridad de salvación, nuestra seguridad de la vida eterna descansa sobre 3 cosas. Las voy a mencionar y luego las voy a desarrollar. Número 1, nuestra seguridad descansa sobre la obra de Cristo en la cruz. Número 2, nuestra seguridad depende de la palabra de Dios Padre. Número 3, nuestra seguridad depende del testimonio del Espíritu Santo. Óyeme esto, Dios está tan interesado en que tú y yo tengamos esa seguridad, que Dios Hijo murió por ti, Dios Padre lo dice, y Dios Espíritu constantemente da testimonio de eso en nuestro corazón. Toda la Trinidad está envuelta en hacerte saber una y otra vez que tú tienes la vida que Dios nos ha dado en Jesucristo. ¿Qué le parece si comenzamos por el primer pilar? ¿Cómo puedo estar seguro de esta salvación, de esta vida? En primer lugar, por la obra de Jesucristo en la cruz. La primera pata de esta mesa, el primer fundamento es esto: Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. En otras palabras, ¿por qué tú crees que tú has sido perdonado? ¿Qué tú crees que ha sucedido con el pecado que te separaba de Dios? ¿Sabes algo? Dios es santo y Dios no puede barrer tu pecado bajo la alfombra del universo. El pecado tuyo y el pecado mío deben ser castigados. Pastor, pero eso suena malo. Suena malo hasta que vengo con la buena noticia. Jesús fue castigado en tu lugar y en mi lugar para que seamos perdonados. Así que si tu seguridad depende de, no, lo que pasa es que yo voy a la iglesia todos los domingos. No, lo que pasa es que yo leo la Biblia todos los días. Lo que pasa es que yo hago buenas obras. Lo que sucede es que yo creo. Hay gente que su fe está fundamentada en su fe. Amado hermano, sabes que todo lo que he mencionado es importante, es necesario. Debemos venir a la iglesia, debemos leer la Biblia, debemos abundar en buenas obras. No debería haber un pueblo más celoso por las buenas obras que el pueblo redimido. Deberíamos confiar en Jesucristo, pero todo lo que hemos mencionado tiene un solo problema: que la fe de esta persona descansa en sí misma, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo hago, en lo que yo creo. Mientras tu seguridad dependa de tus obras, nunca vas a tener seguridad de salvación. Ahora, si por el contrario, tu seguridad depende de lo que Jesús hizo, no de tus obras, sino de la obra de Él, la historia es distinta. Hay un cántico muy hermoso que cantamos en nuestra iglesia que dice lo siguiente: mi esperanza está en Jesús. No en mi justicia, no. En su justicia y en la cruz, de nada más dependeré. Solo en su nombre yo confiaré.
Si tu seguridad está en la obra de Cristo, puedes tener seguridad de salvación. De hecho, ¿y por qué? ¿Por qué no puedo depender de mis obras? ¿Por qué depender de la obra de Cristo? Porque tus obras y mis obras son arena movediza, mi amado hermano, mi amado amigo. Arena movediza. De hecho, tú y yo no podemos estar seguros nunca de haber hecho lo suficiente. Es más, si tú crees o yo creo que hemos hecho lo suficiente para que Dios nos acepte, si creemos eso, al final tenemos esta respuesta bíblica. Aún nuestras justicias, Isaías 64:6, dice la Biblia que son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Tú entiendes esa frase? Déjame explicártelo. De hecho, lo dice la Biblia, así que voy a hablar con toda libertad. ¿Sabe lo que es un trapo de inmundicia? En tiempos bíblicos no existían las toallas sanitarias para la mujer. Existían ciertos lienzos que utilizaban para higienizarse. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Eso está en la Biblia, Isaías 64:6. ¿Tú te atreverías a presentarte delante de Dios y decirle: Señor, tú tienes que aceptarme, tú debes perdonarme, mira mis justicias? ¿Te atreverías tú a hacer eso? Porque sería como presentarle a nuestro Dios Padre un trapo de inmundicia, algo grotesco. Realmente no, nuestras obras son como trapos de inmundicia, y cuando son buenas, entre comillas, nunca son suficientes. Tu pecado y mi pecado es presentado en la Biblia como una deuda. Dice Mateo 6, la oración modelo: perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y en la parábola de aquel rey que le perdonó toda esa deuda, hablando del perdón a su siervo, y ese siervo no fue capaz de perdonar la deuda de su consiervo. Nuestro pecado es una deuda, y toda deuda debe ser pagada. La pregunta es: ¿puedes tú pagar esa deuda con tus obras? Tus obras y mis obras no son suficientes para saldar esa cuenta. Ahora, por el contrario, escucha lo que dice la Escritura en Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Esa frase consumado es una sola palabra en el original. Seguro la han escuchado, tetelestai, que ha sido encontrada en recibos de pago. Cuando usted paga en Edenorte, cuando usted paga en Corazán, siempre le ponen un sello que dice pagado, pago. Ya usted no tiene más que pagar esa deuda porque ya ha sido paga una sola vez. La pregunta que te hago en este momento es: la deuda que tú tenías con Dios, ¿quién la pagó? No fueron tus obras las que saldaron esa deuda, fue la obra de Cristo. Él dijo: consumado es, ha sido pago, ha sido completado, ha sido consumado. Por esa razón, por más que el mundo, el diablo y aún tu corazón te acusen, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Porque desde que alguien se atreva a acusarte, a la derecha de Dios Padre se va a levantar Emmanuel, Dios Hijo, y va a mostrar esas heridas, y en esas heridas tu nombre está escrito. Él pagó por ti. Y nosotros decimos amén a esto, gloria a Dios. Pero espero que cuando estés derrotado aparentemente o hayas caído en el pecado, te acuerdes de esto. Porque solamente esto te va a dar la fuerza para levantarte. Ninguna otra cosa. De hecho, esta verdad que hemos mencionado fue la verdad que impresionó a un famoso misionero y médico llamado Hudson Taylor, con 17 años de edad. Él fue un misionero que fue a la China, muy conocido. Y a los 17 años de edad se le ocurrió sacar un libro del librero de su padre y dijo lo siguiente: he aquí su propio relato de la experiencia con lo que él leyó. Me impresionó, dice él, la frase, la obra terminada, no inconclusa, la obra terminada de Jesús. De inmediato las palabras consumado es acudieron a mi mente. ¿Qué era lo que se había cumplido? Inmediatamente respondí:
la plena y perfecta expiación y satisfacción por el pecado. La deuda de nuestros pecados ha sido saldada, ha sido pagada. Luego me vino el siguiente pensamiento: si la obra ha sido terminada y toda deuda ha sido pagada, ¿qué queda para que yo haga? Y tras esa reflexión me vino el gozoso convencimiento, cuando el Espíritu iluminó mi alma, de que no tenía absolutamente nada que hacer, sino caer de rodillas y aceptar lo que el Salvador había hecho por mí. Amado hermano, lo que a ti y a mí nos corresponde hacer no es tratar de pagarle a Dios, ya le pagaron. Lo que nos corresponde es aceptar lo que Jesús ha hecho por ti, lo que Jesús ha hecho por mí, y vivir a la altura de ese gran privilegio. Así que el fundamento primario de nuestra seguridad no está en tus obras, no está en mis obras. Tu seguridad, mi seguridad, no dependen de lo que hemos hecho o de lo que dejemos de hacer. Tu seguridad y mi seguridad dependen de lo que Jesús ya ha hecho en el pasado. ¿Y sabes qué? Lo que Jesús ha hecho, nada ni nadie lo va a poder cambiar. Recientemente tenía alguien en mi oficina, estaba convencido de pecado y me decía: es que yo no siento que yo sea cristiano. Y le dije con todo el amor del mundo: ahora mismo no me importa cómo te sientas, lo que me importa es que tú sepas que tus sentimientos no van a poder cambiar lo que Jesús hizo. Tus sentimientos vienen y van, lo que Cristo hizo permanece para siempre. Así que cada vez que tu conciencia te acuse, cada vez que el diablo te acuse, que dicho sea de paso, diablo significa acusador, tiene una maestría en eso, un doctorado, y tiene 5,000, 6,000, 8,000 años engañando. Cuando él venga a acusarte nuevamente y a estrujarte tu pecado, haz lo que hace un miembro de nuestra iglesia. Él le dice al diablo: déjame ir a la cruz a buscar la factura, hablamos ahora. Ya pagaron por ti, ya pagaron por mí. Así que deja de estar mirándote a ti en ese momento. La inseguridad viene cuando comienzas a verte a ti. Retira tu mirada de ti y pon tu mirada en la cruz del Calvario. Porque sientas lo que sientas, pienses lo que pienses, Cristo pagó por ti y eso nada ni nadie lo va a poder cambiar. Ahora bien, esto levanta una pregunta. Ok, Cristo pagó por mí y por esa razón yo tengo vida eterna. ¿Lo dice quién? ¿Quién dice eso? Nuestra respuesta es el segundo pilar. Dios lo dice. El segundo pilar de nuestra seguridad es esta: la palabra de Dios Padre. ¿Cómo tú puedes saber que al poner tu confianza en solo Cristo, en su obra en la cruz del Calvario, cómo tú puedes estar seguro de que al hacer eso tú recibes la vida eterna? Bueno, la seguridad, vuelvo y repito, depende de la palabra de Dios, del testimonio de Dios Padre. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 9. Oigan esto: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios. Ajá, ¿cuál es? ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Ahí tienes el primer pilar. Cristo pagó por ti. No son tus obras, son sus obras. Y Dios dice: si descansas en eso, tienes vida eterna. ¿Lo dice quién? Lo dice Dios. Su testimonio es mayor que el de los hombres. No importa quién te diga lo contrario, el testimonio de Dios es el que importa. Y cuando el Dios de los cielos, cuando el juez ha dicho inocente, ahí no hay acusación que valga. Este es su testimonio acerca de su Hijo. Y oigan lo que dice también en Primera de Juan, parte de su testimonio: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero ese es su testimonio: tienes al Hijo, tienes la vida. ¿Lo dice quién? Dios. El Padre ha aceptado el sacrificio de su Hijo. Tú no podías pagar con tus obras la deuda,
Cristo pagó esa deuda y Dios Padre aceptó ese pago y lo demostró. ¿Sabes cómo? 3 días después de Jesús hacer ese pago, Dios Padre recibió el pago con olor fragante y lo demostró porque 3 días después levantó a su Hijo de entre los muertos y le sentó a su diestra en la majestad de las alturas. Así que si Dios levantó a su Hijo de entre los muertos, lo resucitó, ¿tú quieres una mayor garantía que esa? Él pagó por ti y Dios Padre aceptó el pago, lo demostró resucitando al Hijo de entre los muertos. Así que ahora Él promete dar vida eterna a todos aquellos que confíen en Él. Y aquí viene el punto. Ahí estás tú revolcándote en el cieno de la culpa. Como dicen aquí, te fuiste de boca y estás luchando con la culpa de tu pecado en tu corazón. De este lado estás escuchando la voz del diablo diciéndote, tú ves que tú no eres cristiano, deja eso. Tú y yo sabemos que las acusaciones del diablo tienen el propósito de alejarnos de Dios. Pero por el otro lado tienes a Dios Padre diciéndote, si tienes al Hijo, tienes la vida. Cristo pagó por tus pecados. Cristo pagó aún por este pecado. Yo te voy a preguntar, ¿a quién tú le vas a creer? ¿Le vas a creer al diablo o le vas a creer a Dios? ¿Te das cuenta que la seguridad bíblica es humildad? ¿Habrá un acto de mayor arrogancia que decirle a Dios, no Dios, no te creo, yo le creo al diablo? No, el diablo te dice no hay esperanza. Dios te dice sí hay esperanza. Como dijo Pedro, ¿y a dónde más voy si solamente en ti hay palabras de vida eterna? ¿A dónde vas a ir? Yo no sé si hay aquí alguna persona inconversa, es decir, que no haya aceptado a Jesús, que no sea creyente. Voy a asumir que lo hay. Yo conozco personas que tienen un dolor tan grande o una conciencia de su pecado tan grande que se atreven a decir esto. Lo que pasa es que yo no sé si Dios me va a perdonar porque mis pecados son muy grandes. Dios dice que su gracia es más grande que todos tus pecados juntos. Que vengas a Él. Y cuando tú dices no voy a ir a Él, mi pecado es muy grande, le estás diciendo yo no creo a tu palabra. ¿Tú le crees a su palabra? Sí. Pues acércate. Es Él que lo está diciendo. Jehová cargó en Él, en su Hijo, el pecado nuestro. Por lo tanto, acércate con confianza. No sé si recuerdan la famosa historia de Pedro. Jesús le dijo a Pedro, oigan esto, Simón, Simón, Satanás te va a zarandear. Te va a zarandear como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Jesús estaba orando por Pedro para que su fe no faltara y el hombre negó a Jesús 3 veces. Yo me puse a pensar, pero ven acá, eso como que me confunde un poco. Jesús le ora a Pedro, a Dios por Pedro para que su fe no falte y Pedro lo niega 3 veces. La pregunta es, ¿falló la oración de Cristo? No, porque cuando Pedro estuvo en el cieno, en el lodo de su culpa, revolcándose en esa culpa, en ese momento la fe no faltó. Él siguió creyendo. Mira, me he convencido de esto. Es verdad, necesitas fe para no pecar, pero creo que necesitas más fe para después que caíste, seguir creyendo que Dios pagó por ti. ¿Tú crees eso? Caíste, pecaste, ahora tienes de este lado al diablo diciéndote derrotado, vencido, no más esperanza. Del otro lado tienes a Dios Padre diciendo no, Cristo pagó por ti, aún este pecado, levántate. ¿A quién le vas a creer? Necesitas fe para después de haber creído, seguir creyendo, después de haber pecado, seguir creyéndole a Dios cuando Él dice que el sacrificio de Jesús es suficiente para todos tus pecados. Recientemente también traté el caso de un hombre que realmente cayó en la infidelidad. Y vino a confesar su pecado. Lo recuerdo ahora llorando como un niño. Y decir mi pecado, pero yo soy creyente porque voy a seguir creyendo que Cristo pagó por mí. Y es esa fe
en la palabra del Señor basada en la obra de su Hijo, lo que nos da las fuerzas para levantarnos y seguir luchando como lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Pecadores justificados. Si eso no está claro en tu mente, nunca te vas a levantar. Pero si tú le crees al testimonio de Dios acerca de la obra de su Hijo, ese será tu antídoto para levantarte. Así que, ¿qué debemos hacer en vista de eso? Con humildad, amado hermano, créele a las promesas de Dios. Es un asunto de fe, es un asunto de seguir creyendo. Hay una obra, mi obra favorita, después de la Biblia obviamente, se llama El Progreso del Peregrino. Tal vez algunos aquí lo conocen. Y cada día más aprecio más el libro. Miren, es una novela cristiana, pero hay un momento donde el personaje principal, llamado Cristiano, y su amigo Esperanza estaban en un castillo en el calabozo. El castillo se llamaba el Castillo de la Duda. ¿Alguna vez te has visto en el calabozo de ese castillo? ¿Entiendes la analogía? Encerrado en el castillo de la duda, porque las dudas, la inseguridad te asaltan y te tienen ahí. Miren ahora lo que sucedió una noche mientras oraban. Cristiano, el personaje principal, hizo un descubrimiento maravilloso mientras estaba ahí. Dice él: qué estúpido soy de estar tirado en un inmundo calabozo cuando en realidad puedo caminar con toda libertad. Tengo una llave, esa llave se llama la promesa de Dios, que con seguridad puede abrir cualquier cerrojo del castillo de la duda. Dicho de otra forma, si estás luchando en el calabozo del castillo de la duda y de la inseguridad, la llave para salir de ahí no es lo que tú piensas, no es lo que piensa el mundo, no es lo que piensa nadie, es lo que Dios dice. Su palabra, su promesa es la llave para salir de ese calabozo. Señor predicador, pero ¿y si peco? ¿Es que realmente peco? ¿Tengo que volver a recibir a Cristo y comenzar de nuevo? No, no tienes que volver a recibir a Cristo y empezar de nuevo. Oye esto, acompáñame al libro de Juan, capítulo 13, versículos 9 y 10. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 9 y 10. Mira, este pasaje es muy conocido porque de manera explícita o directa nos da una enseñanza acerca de la verdadera humildad y el de servirnos unos a otros. Pero saben que en este texto hay una enseñanza que está un poco más profunda, y no estamos hablando de alegorizar la Biblia. Usted va a ver que está ahí y muchas veces no lo vemos. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús toma un envase y empieza a lavar los pies de sus discípulos hasta que llega a Pedro. Pedro le dice: que tú me vas a lavar los pies a mí. Jesús le dice, yo estoy simplemente recordando antes de llegar al texto: mira Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes. No, déjame lavar los pies, no me vas a lavar los pies. Y él le dice: si no te deja lavar, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice lo siguiente, versículos 9 y 10. Le dijo Simón Pedro: Señor, si es así, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lávame entero. Si es así. Jesús le responde, versículo 10: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todo. Y dice el 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Amado hermano, si tú estás en Cristo, si Cristo ha pagado por tus pecados y tú lo has creído y descansas en ese sacrificio, Dios Padre dice, garantiza, promete que ya tú tienes la vida eterna, que ya tus pecados han sido perdonados. Si estás en Cristo, ya tú has sido lavado, lavada de manera completa. Ya Dios te ha perdonado como juez. Ahora en Cristo, lo único que necesitas es que Él siga lavando tus pies. No necesita que te laven completo. Ya te lavaron completo. Dios ya no es tu juez. Dios ahora es tu Padre.
te perdonó como juez cuando viniste a Cristo y ahora que eres su hijo, te sigue lavando los pies, te sigue perdonando como padre una y otra vez, basado en el sacrificio de Cristo, no basado en nuestras propias obras. Juanjo, pero yo tengo una duda más. Ajá, ¿cuál? Hemos dicho que nuestra seguridad se fundamenta en la obra de Jesús. Eso lo dice Dios Padre. Yo me afinco en las palabras de Dios, me sostengo en ellas, pero no te voy a negar de que muchas veces tengo dudas de lo que Dios dice. Miren, hay un pasaje en la Escritura donde el salmista le dice a Dios: Señor, dile tú a mi alma que tú eres mi redentor. Parece que ella no me cree. Y le daré por respuesta a mi adversario que en ti yo he confiado. Nosotros sabemos que Cristo pagó en la cruz. Sabemos que Dios lo dice, que su testimonio es este, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Sabemos que tenemos perdón en Cristo, pero aún así hay algo dentro de nosotros que lo está dudando constantemente. Por eso necesitamos el tercer pilar de esta mesa, de este trípode, que es el testimonio del Espíritu Santo. Cristo murió por ti y por mí. El Padre da testimonio de que eso es así y de que tienes vida porque Él aceptó el pago. Y el Espíritu Santo se encarga de tomar la palabra del Padre y sellarla en el corazón tuyo y en el mío. El Espíritu Santo da testimonio interno y externo de que esto es una realidad. Testimonio interno. Acompáñame al libro de Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Específicamente el versículo 5. Si les cuento mi testimonio, este es el pasaje que Dios ha usado en mi vida para disipar mis temores. Oigan esto y saborenlo. Versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Ay por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Alguna vez te has preguntado, pero Dios me ama? ¿Realmente Él me ama? Dice el texto que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Y quieres saber cómo lo hace? Versículo 6. Fíjense que el 5 es el que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Versículo 6. Porque, fíjense que hay una conexión, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pues apenas morirá alguien por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, mucho más, habiendo ya sido justificados en su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En ese momento, cuando yo estoy luchando con la inseguridad, derrama el amor de Dios en mi corazón. ¿Pero cómo? Toma mis ojos y los dirige a la cruz. Tú estás viendo allá, estás viendo a Cristo. Oye esto es lógica. Si Dios mató a su Hijo por ti, cuando tú y yo éramos enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Nos da la seguridad de que en aquel día seremos salvos de la ira. ¿Cómo que si Dios te ama? Hermano, piénsalo. Mató a su Hijo por ti cuando tú y yo éramos sus enemigos y todavía le preguntamos que si Él nos ama. Eso debería ser ofensivo para Dios. Preguntarle que si me ama. Mató a su Hijo y le preguntamos que si nos ama. Eso es ofensivo para Él. Hay una famosa historia o anécdota de un hombre que tenía un hijo. Él se encargaba de
manejar unos controles para bajar un puente cuando venía el ferrocarril, pero cuando venía un buque por debajo o un barco, él se encargaba de levantar el puente. Es decir, el puente se levantaba cuando pasaba un barco por debajo, el puente bajaba cuando venía un tren. Resulta que el hombre ve que se acerca un tren, lo escucha por el radio, se acerca a la cabina de control, le da al botón que tiene que darle, el puente comienza a bajar, pero resulta que él se da cuenta que hay un problema. Las dos partes del puente donde están los rieles del tren no ajustaron correctamente, no ajustaron bien. Pero el hombre se da cuenta que el tren todavía viene a cierta distancia. Así que él sale con una herramienta corriendo, llega al puente, logra arreglar lo que hay que arreglar. Luego entonces vuelve a la cabina de control, levanta el puente de nuevo para bajarlo otra vez. Pero es cuando él vuelve otra vez, que va a bajar el puente, que él se da cuenta que su hijo estaba debajo de los rieles. Había salido detrás de su padre y él no se había dado cuenta. Así que ahora tiene una bifurcación, tiene dos alternativas. Por aquí tiene a su hijo, ya no hay tiempo. Si él baja el puente, salva a los miles de personas que vienen en el tren. Pero si él lo deja arriba, salva a su hijo, pero se matan miles de personas que vienen en el tren. Así que en medio de la decisión más dura que un padre puede tener, él baja el puente, decide aplastar a su hijo para salvar a los que venían en el tren. Y el dolor se agudizó, se hizo más grande cuando se dio cuenta que los que venían en el tren eran todos drogaditos y alcohólicos, adúlteros, fornicarios. Y pensar que él aplastó a su hijo para salvar a esos, eso fue lo que Dios hizo contigo y conmigo. Dios aplastó a su hijo bajo el peso de su ira para salvar a fornicarios, idólatras, homosexuales, adúlteros, ladrones. Tú y yo éramos eso. Y preguntamos que si Él nos ama. Todavía preguntamos que si Él nos ama. Y más adelante Romanos 8 acompaña, versículos 15 y 16. Pasaje hermoso, Romanos 8, dedicado a la persona del Espíritu. Dicen los versículos 15 y 16: pues no habéis recibido espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En la antigüedad era muy común que cuando una persona adoptaba a un hijo, ese hijo pasaba a ser legalmente su hijo y heredero también. Y como parte de la seguridad que se le daba a ese hijo adoptado, el padre ponía su anillo sobre él. Es como decir, le ponía su apellido, le daba un regalo. Pues cuando la Biblia dice que cuando venimos a Cristo y creemos en Él, no solamente somos perdonados en el tribunal criminal, luego en el tribunal familiar, Dios dice, que yo lo perdoné por su rebeldía ya, ahora yo lo quiero en mi familia, yo lo quiero hacer mi hijo. Y el primer regalo que Dios le da a sus hijos cuando los adopta es el regalo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu. ¿Usted sabe cómo funciona un sello? Nosotros tenemos allá una biblioteca en la iglesia y cada libro de la biblioteca tiene un sello que dice propiedad de la Iglesia Bautista de la Gracia. Pues si a usted lo abren, metafóricamente hablando, van a encontrar un sello adentro que dice propiedad de Dios. Ese sello es el Espíritu. Y el Espíritu Santo dice aquí que se encarga de dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de tal manera que no podemos evitarlo. Ahora no con el espíritu de esclavo, sino de hijo, podemos decir, Abba Padre. Podemos decir con confianza, mi papá, Él es mi Padre. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo no solamente da testimonio interno a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo también confirma eso externamente por medio de la evidencia externa, que en este caso es el fruto del Espíritu. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 22:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si usted tiene una porción de tierra y está totalmente cubierta de malas hierbas, ahí no hay nada fructífero, la conclusión es clara: aquí no hay ningún agricultor trabajando. Pero si por el contrario usted pasa por una porción de tierra y todo está, la gramita está a su nivel, y usted ve todo organizadito y los árboles frondosos y dando frutos, su conclusión es: aquí hay un agricultor trabajando. Y cuando en tu vida se ven estos frutos que te asemejan a Jesús, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe o fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, definitivamente todo el que está afuera dice: aquí hay alguien que está trabajando. Ese alguien es el Espíritu. Dice Jesús: para que cuando vean sus buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Tú y yo tenemos el Espíritu que está derramando el amor de Dios en el corazón constantemente mientras nos muestra la cruz. Tenemos el Espíritu diciéndonos constantemente que somos sus hijos, y ese testimonio se hace palpable o visible porque externamente tú y yo deberíamos estar reflejando el fruto del Espíritu. Deberíamos ser cada día más parecidos a Jesús. Y sobre esto dice Juan en Primera de Juan, recuerda lo que dijimos al principio. ¿Para qué se escribió Primera de Juan? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y él da 3 evidencias de que tenemos esa vida. En primer lugar, una evidencia doctrinal. Si creemos que Jesús es el Cristo, tenemos vida. Luego dice una evidencia moral. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, sino que practica la justicia. Y luego una evidencia social. Todo aquel que es nacido de Dios ama a los hermanos. Así que el testimonio del Espíritu no solamente va a ser interno, también el testimonio y la obra del Espíritu se va a ver externamente por medio de nuestros frutos. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Si yo tengo el Espíritu en mí, el fruto externo evidenciará que tengo al Espíritu Santo obrando dentro de mi corazón. Así que a manera de conclusión, Dios quiere que tú y yo tengamos seguridad. A Dios no le interesa de que tú tengas dudas. Dios quiere que tú sepas, que estés convencido de que tú tienes la vida eterna, de que tú eres uno de sus hijos. De hecho, Él está tan deseoso de que tú lo sepas, que Él te ha dado una triple evidencia de ello. Número 1, Cristo pagó por ti, la obra de Jesús, no tus obras. En segundo lugar, su propio testimonio, su propia palabra, sus promesas. En tercer lugar, el testimonio interno y externo del Espíritu Santo. Toda la Trinidad envuelta en darte seguridad, porque Dios quiere que tú disfrutes de la vida que ya tienes. Para eso vino Jesús, para darte vida y vida en abundancia. Así que tenemos 3 pilares. Cuando estés ahí luchando con la culpa, cuando estés ahí luchando con el dolor, con la inseguridad, recuérdale a tu mente, no deje que tu corazón te predique, predícale tú a tu corazón. Y dile a tu corazón una y otra vez: Cristo pagó por mí, el Padre lo dice y el Espíritu lo testifica. Así que, amado hermano, ¿tienes tu seguridad de salvación? ¿Te ha quedado claro de que aunque es posible que en muchos momentos tú tengas dudas de que eres hijo de Dios, Dios quiere que tú sepas que eres su hijo? ¿Te ha quedado claro, amado hermano, que independientemente de lo que hayas hecho, independientemente de lo que estés pensando, lo que estés sintiendo, lo que tú piensas y lo que tú sientes no puede borrar lo que Cristo hizo? ¿Estás consciente de que no hay una palabra en todo el universo que pueda revertir lo que Dios ha dicho, de que tú has sido aceptado en su presencia? ¿Estás convencido, amado hermano, esta mañana de que no hay un testimonio más seguro que el testimonio del Espíritu Santo? Además, amado hermano y amada hermana, ¿en qué medida
tú tienes conciencia del testimonio del Espíritu Santo en tu vida. Y esto es importante porque todo lo que hemos dicho hasta ahora se ha transmitido precisamente para darte seguridad y consuelo. Pero en todo esto hay una advertencia. Jesús dice en Mateo 7, así comenzamos, que muchos le van a decir en aquel día: Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice tal cosa. ¿Se dan cuenta ahora cuál fue el problema? Su seguridad siempre estuvo dependiendo de ellos. Amado hermano, si tu seguridad no está basada en lo que Dios dice en su palabra, lo que tú tienes no es seguridad sino superstición. Asegúrate de que tu seguridad esté basada en la obra de Cristo, no en la obra tuya, en el testimonio, la palabra del Padre, no en la tuya, en el testimonio interno del Espíritu Santo y el externo, no en el testimonio del mundo. Y definitivamente, si el Espíritu está en ti, se van a ver frutos en tu vida. Y te digo esto para que te cuides, porque muchas veces le llamamos seguridad a lo que realmente es presunción. ¿Sabes lo que es presunción? Aquellos que dicen ser creyentes pero no lo son. ¿Por qué? Porque su fundamento está mal ubicado. Jesús dice que una seguridad mal ubicada es como edificar una casa sobre la arena. Pero edificar nuestra seguridad sobre el testimonio del Padre, sobre la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu, eso es edificar sobre la roca. Te van a dar como es, te van a zarandear como es, pero tu fe no va a faltar si está enfocada en Cristo. Así que tú y yo, amado hermano, tenemos los más grandes motivos para levantarnos de nuevo y para seguir luchando. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros, porque Dios lo dice, porque el Espíritu lo testifica. Pero yo no quiero terminar sin decirle algo a aquellos que están aquí que no son cristianos. Puede ser primera vez que predico así en la iglesia. Puede ser que haya alguien aquí que esté visitando la iglesia por primera vez. O puede ser que tenga mucho tiempo visitando la iglesia y no ha puesto su confianza en Jesús. O puede ser tal vez algún joven, hijo de un hermano aquí en la iglesia, que tiene toda su vida viniendo a la iglesia, pero no se ha convertido a Cristo. Déjame hacerte una pregunta. ¿En qué tú estás basando tu seguridad? Si tú mueres ahora mismo, ¿a dónde tú vas? ¿Tú estás seguro? Pues déjame decirte que aún para ti hay palabras de esperanza. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Y sabes algo, a mí ahora mismo no me importa lo que hiciste en el pasado. Tu pecado puede ser tan rojo como el carmesí. Tu pecado puede ser tan grande como el monte Everest. Esta es la promesa de Dios, que si tú vienes a Él confiando en Jesucristo, en su palabra y en su Espíritu, aunque sean rojos como el carmesí, tus pecados serán emblanquecidos para ser como la blanca lana. Dios ha prometido que si tú confías en Él, todos tus pecados caerán sobre Cristo y Cristo pagó por eso. Ahora solamente te queda esto: la convicción de que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Puedes salir de ahí y acostar tu cabeza en la almohada con la plena convicción de que aunque mueras hoy, vas a abrir los ojos en el paraíso y vas a ver el rostro de Cristo. ¿Lo dice quién? ¿Lo digo yo? No, lo dice Dios en su palabra, porque Cristo lo garantiza y porque el Espíritu Santo lo testifica. Así que, ¿qué más decir? Hermano, de aquí para el cielo. Y al Señor sea la gloria. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Padre, y tu palabra nos confronta con nuestros pecados, con nuestras dudas, con nuestra inseguridad. Padre, y al escuchar tu palabra te pedimos perdón. Te pedimos perdón, oh Padre, porque hemos visto hoy que dudar de tu amor, oh Señor, es un acto de incredulidad. Porque hemos visto y recordado hoy que si tú mataste a tu Hijo por nosotros, ¿cómo se nos ocurre dudar de tu amor?
Padre, el problema somos nosotros. Por eso te rogamos, ayúdanos en nuestra debilidad. Que en esos momentos de inseguridad, tu Espíritu levante nuestros ojos, los ojos de nuestros corazones, y los dirija a la cruz. Ayúdanos a ver día a día a Cristo colgado en la cruz por nuestros pecados. Y cuando vengan esas guerras de palabras a nuestro corazón, oh Señor, ayúdanos a recordar que mayor es tu testimonio que cualquier otro testimonio en el universo. Ayúdanos a creerte a ti y a decir como Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Oh Padre, y concédenos también ver en esta mañana, si hay alguno aquí que no te conoce, salir de aquí confesando con su boca y creyendo en su corazón que Jesucristo es el Señor, que tú le levantaste de entre los muertos, y que tarde o temprano toda rodilla se va a doblar, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Oh Señor, por tu Espíritu toma esta palabra, séllala en nuestros corazones y ayúdanos a salir de aquí más parecidos a Jesús que como entramos, porque te lo rogamos en sus méritos. Amén.